Ok, chicos, buenas noches. Mi nombre es Bruno Mantilla, soy ayudante de Historia Embryo. Y bueno, vamos a comenzar con el repaso para la tercera unidad, ¿no? Para su examen de tercera unidad, que está cerca. Creo que es el miércoles, me habían comentado. Es un repasito un poco extenso, son 4 temas. Yo diría que la tercera unidad es un poco quisquillosa, pero igual es chévere. Yo me voy a encargar de todo lo que es digestivo, no tanto uno, 2 y 3, es decir, todo lo que es el tracto gastrointestinal y unas cuantas preguntas de glándulas anexas. Y de ahí ya viene pues con otros compañeros lo que va a ser urinario y genital, tanto masculino como femenino. Ok, vamos a comenzar. Mm, Son 6, 7 preguntas me parece. No, hice varias preguntas, pero tampoco tan extenso porque como digo son varios temas, ¿no? Ok, entonces comenzamos con la primera. Voy a leer la pregunta, luego leo las alternativas. Ustedes ponen en el chat cuál les parece que es la alternativa correcta y luego explicamos, ¿no? La metodología de siempre. Ok, entonces nos dice una mujer de 23 años con sospecha de síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que su principal característica es que va a atacar a glándulas que producen tanto saliva y lágrimas, ¿no? Como estamos en gastrointestinal, lo que nos importa es la saliva. Y para definir su diagnóstico, usted debe indicar que se le realice una biopsia. Bruno, disculpa, no se ve la Ah, ¿no se presentación. ve? Ah, Sí. ya, ok, a ver un momento. Mm, ya, ahora sí, ¿verdad? Ya, genial. Ya, como decía, leemos otra vez rápidamente. Mujer de 23 años con sospecha de síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que ataca glándulas que producen saliva y lágrimas. Para definir su diagnóstico, usted indica que se le realice una biopsia de glándulas salivales menores, ¿eh? Ojo, menores. En un lugar que tenga dos características, ¿no? Primero, que sea accesible y siguiente, que tenga una buena concentración de ellas. Tal como A, la encía, B, paladar duro, C, cara mucosa del labio, E, vermellón del labio y E, cara cutánea del labio. A ver, vayan poniendo sus respuestas, chicos, y vemos. Ok, veo un par de C, una D. Y vamos a ir viendo una por una las alternativas, ¿no? A ver, primero te dice, pues, como dice, glándulas salivales menores, ¿no? Vamos a comenzar explicando un poquito lo que son las glándulas salivales, ¿no? Que se van a dividir básicamente en dos, las que son las mayores y las que son las menores. Las mayores, ¿cuáles van a ser? Tres principalmente, ¿no? La parótida, la submandibular y la sublingual. Y las menores van a ser pues glándulas que no están nominadas, no tienen nombre, pero se van a encontrar en diferentes lugares, ¿no? Ahora, acá en donde se encuentran es lo que tiene relevancia para poder descartar las primeras preguntas, las primeras alternativas. La encía descartada, ¿por qué? Porque ahí no hay glándulas salivales. ¿No? En el paladar duro sí vamos a encontrar, en la cara mucosa del labio también podemos encontrar. En el vermellón del labio, no. Esa es la parte rojita de tu labio, ¿no? Y no secreta saliva por ahí. Tampoco lágrimas, entonces descartada. Y la cara cutánea del labio, tampoco. No secreta saliva ni lágrimas por la piel propiamente dicha, ¿no? Entonces nos quedamos con dos opciones. Ya sabemos que estas tres no pueden ser. Entonces va a ser o el paladar duro o la cara mucosa del labio. ¿Dónde más encontramos glándulas menores? También en la cara interior de la mejilla, por ejemplo. Y estas dos, ¿no? Que también tienen una buena concentración de ellas. ¿Qué más nos dice? Que sea accesible, ¿no? Acá ya esto más sería, creo yo, una cuestión de criterio. ¿Por qué? Porque para realizar una biopsia, pues tú solamente vas a tener que ir a tu tejido que quieres analizar, vas con tu bisturí, haces un pequeño cortecito y luego ya lo suturas, ¿no? Entonces, si tú quisieras coger el paladar duro, que sí tiene una buena concentración de glándulas, pucha, tendrías que hacer que la persona primero abra la boca, meter tu cuchillo por acá, en un ángulo un poco raro, y luego suturarlo va a ser difícil, ¿no?
En cambio, con el labio solamente es que se desdoble, acá le haces cortecito, lo suturas al toque y ya está, ¿no? Entonces, básicamente sería la cara mucosa del labio. Pero esto de acá, cuál escoger, no es tanto lo importante. Lo más importante es saber, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar glándulas salivales menores? Saber que en la encía no hay, en el riñón tampoco, en la cara cutánea y el labio menos, ¿no? Entonces, en estos dos van a encontrar tus glándulas salivales menores en una buena concentración. Pero para este tipo de procesos, lo más común es la cara mucosa del labio, ¿no? Entonces, acá ya tenemos la respuesta correcta. Pregunta número 2. Es una mujer de 45 años que tiene un trastorno de deglución, es decir, que va a tener dificultades al tragar la comida, ¿no? Al deglutir. Cuando se le realiza el examen, se encuentra una dilatación, ojo, una dilatación del esófago, debido a que a una infestación por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, ¿no? Que esto ya lo van a ver en micropara, ¿no? Ahí ya ven qué causa, todo. Pero ¿qué es lo que ha hecho este amiguito? Lo que ha hecho es que ha destruido el sistema, esto es lo importante, el sistema neural periférico del peristaltismo esofágico, el cual se encuentra contenido en A, la capa muscular circular interna, B, el plexo de Meissner, C, la muscularis mucosae, D, la capa muscular longitudinal externa, o E, el plexo de Auerbach. A ver, vamos a ver qué corresponde. Ok, algo que veo bastantes letra E. Vamos a explicarlo. Primero, bueno, sí, la respuesta correcta es la letra E, no el plexo de Auerbach, o también llamado plexo mientérico. Plexo de Meissner, ¿cuál es su otro nombre? El plexo submucoso. Submucoso. Ok, vamos a revisar un poquito. Acá no he traído una imagen, tal vez debería haber traído una imagen, pero no es tan necesario. Ok, tenemos tu esófago, ¿no? Tu esófago va a estar por varias capas. Como todo el tubo digestivo va a estar constituido por varias capas, ¿no? Van a ser varias capas concéntricas y básicamente lo que tenemos que saber es el orden, ¿no? Entonces acá tienes tu luz, esa es la luz del esófago. La primera capa, ¿cuál va a ser? Va a ser la mucosa, ¿no? La mucosa que va a estar constituida por tu epitelio, por tu lámina propia, y tu muscular de la mucosa. Luego, ¿qué viene? Viene la submucosa. Y luego viene la muscular. Eso es lo más importante que tienen que saber, ¿no? La muscular. ¿Y la muscular qué patrón va a tener, no? Esta mnemotecnia que se aprende desde la pre, lo que es el CIE, ¿no? Que es circular interna y longitudinal externa, para la disposición de las fibras que van a tener el músculo dentro de todo el tracto gastrointestinal. Entonces, elementos importantes relacionados con esa pregunta que tienen que saber, ¿no? Acá te dice que está afectada una estructura neural, es decir, una estructura nerviosa, periférica, ¿no? Entonces ya sabemos que va a tener que ser algo que tenga tejido nervioso y que va a estar encargada del peristaltismo esofágico. Entonces, acá tenemos que saber que para que los elementos nerviosos que van a encontrarse en todo tu tracto gastrointestinal van a ser prácticamente dos plexos, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Ambos van a ser elementos nerviosos que van a tener diferentes funciones en tu tracto gastrointestinal. Esa función es la que nos va a ayudar a diferenciarlo en un primer momento, ¿no? ¿Por qué? El plexo de Meissner mayormente se va a encargar, por ejemplo, de secreciones. Y el plexo de Auerbach mayormente va a ser encargado del peristaltismo. Bien cierto, el plexo de Meissner también ayuda un poco al peristaltismo, de la muscularismo cosa, pues su principal función es la de secreciones. Otra diferencia que tienen que saber es su ubicación. El plexo de Meissner va a estar en la submucosa, mientras que el plexo de Auerbach va a estar en la capa muscular, ¿no? Entre ambas capas, se dice que está entre ambas capas musculares. Está en la muscular.
Por eso es que este también se le llama plexo submucoso, ¿no? Y este se le llama plexo mientérico, mío del músculo, ¿no? Entérico de todo lo que es lo que tiene que ver con este gastrointestinal. Entonces, si ya sabemos la localización y sabemos la función, básicamente ya podemos responder a la pregunta, ¿no? Entonces, se encuentra contenido en, ¿dónde está esta estructura nerviosa que nos lleva al peristaltismo? ¿Se encuentra en la capa muscular circular interna? No, se encuentra entre ambas, ¿no? Entonces, por eso estas dos quedan descartadas. En la muscularis mucosae, no, tampoco, ¿no? Estas son localizaciones, pero en cierta parte no nos dice mucho, no nos ayuda a responder la pregunta. Entonces nos quedamos, como decía, con los dos elementos importantes, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Pero como ya sabemos cuáles son las funciones que cumplen, sabemos que el plexo de Auerbach se va. ¿Por qué? Porque nos ayuda con las secreciones. Y nos quedamos con el plexo de Auerbach. Perdón, el plexo de Meissner se va por las secreciones y nos quedamos con el plexo de Auerbach o plexo mientérico. Pregunta número 3. Varón de 33 años con una historia desde la infancia de estreñimiento de tipo crónico, ¿no? Es decir, no puede generar deposiciones en la frecuencia o consistencia adecuadas. Y también ocasionales episodios de pseudo-obstrucción intestinal, ¿no? Es decir, se va a bloquear el intestino, no va a permitir el paso de los contenidos que tiene. Que estas obstrucciones fueron operadas. Su hermano y sobrino muestran síntomas similares, ¿no? Entonces acá vemos que es una afección tal vez de tipo familiar. ¿Esto a qué nos puede ayudar? Nos puede guiar tal vez a un diagnóstico de alguna enfermedad de tipo genético, ¿no? Pero bueno, esto sí es importante, ahorita no tienen que enfocarse mucho en eso. Entonces, usted sospecha una lesión congénita, familiar, como decía, ¿no? Genética, que afecta a las células ganglionares. Esto es lo que importa. Afecta a células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach, llamada displasia neuronal intestinal. Y para hacer el diagnóstico, usted le toma una biopsia intestinal. Una biopsia intestinal. Que lo que vas a buscar es hipertrofia compensatoria del otro plexo intestinal. Es decir, como tiene una displasia de estas células del plexo mientérico de Auerbach, en compensación el organismo hipertrofia, es decir, hace un crecimiento de las células del otro plexo que encontramos, ¿no? Por lo tanto, tendrá que asegurarse que dicha muestra incluya. Ok, primero, para poder desarrollar bien esta pregunta, si no es el plexo de Auerbach o el plexo mientérico, ¿cuál es el otro plexo que tiene tu sistema gastrointestinal? El plexo de Meissner, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser el plexo de Meissner el que va a estar hipertrofiado, el que va a estar compensando la ausencia de función del plexo de Auerbach. Entonces, ahora al sacar tu biopsia, ¿qué es lo que tienes que saber? Lo que yo le había dicho, los dos aspectos más importantes para los plexos: función y localización. Tu función ya te acordaste, ahora tu función es importante. Entonces, para poder incluirlo, ¿qué elemento va a tener que incluir tu biopsia? Mucosa intestinal, muscular intestinal, submucosa intestinal, adventicia intestinal o serosa intestinal. A ver, ¿cuáles son sus respuestas? ¿Listo? Veo C, 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 listo. Efectivamente, como ya había dicho, ¿no? Tus plexos, Meissner, Auerbach, función, peristalsis, fusión, secreciones y peristalsis de manera accesoria, se puede decir. Localización, submucosa, localización entre las capas de muscular. Entonces, a tú ya saber que tu plexo de Meissner, también llamado plexo submucoso, obviamente va a tener que tener submucosa. Entonces, mucosa intestinal, no, pues porque hasta acá no llega. Muscular interna, claro, si tiene muscular interna se comprende o se puede, no, perdón.
tú lo sacas de afuera, ¿no? Entonces tendrías que contar tus capas de afuera para adentro. Primero la muscular, luego está la submucosa, mucosa. Entonces, si incluye tu mucosa, obviamente va a incluir tu submucosa, ¿no? Pero te implica básicamente dónde se encuentra este plexo. Entonces, la respuesta es submucosa. Listo, pasamos a cuarta pregunta que nos menciona. Durante sus serums, usted recibe pacientes intoxicados con ron del pueblo, que finalmente fallecen. Medicina legal lo que va a decirte es que sospecha que hay una intoxicación que se va a deber al consumo y venta ilegal de metanol, un alcohol que es tóxico, ya que las autopsias señalan muerte debido a necrosis hepática aguda, a predominio de A, el centro lobulillo clásico, B, el espacio porta, C, el área 3 del ácido hepático, D, la placa limitante y E, el área 1 del ácido hepático. A ver, ¿cuál es su respuesta? Oye, aquí ya comenzaron a disfrutar. Ok, qué lindo. Una E, B, C, 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 C. Ok, vamos a ver. Para poder entender esta pregunta de acá, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y muy importante, va a ser la división de todo lo que es tu tejido hepático, ¿no? Que lo puedes dividir en lobulillos, o también así, ¿no? Que van a haber varias clasificaciones. Pero a ti lo que te va a importar básicamente en esto va a ser el lobulillo clásico y el acino hepático, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, tú vas a tener acá tu hepatocito, ¿no? Que normalmente se describe que tiene una forma hexagonal, donde acá va a estar la vena central, acá se van a ver los sinusoides hepáticos, ¿no? Que, bueno, todos confluyen hacia la vena central. Ahí está, los sinusoides hepáticos. Y en cada uno de los vértices de este acino hepático, lo que tú vas a tener va a ser tu tríada porta, ¿no? Tu tríada porta, tu vena, tu arteria y tu conducto biliar. No en cada uno de estos tres. Listo. Ese es tu hepatocito, ¿no? Y acá pues va a estar junto a otro acino hepático, ¿no? Y ahí va a tener también sus espacios porta, acá otro, etc. Entonces, tu lobulillo, puedes hacerlo, por ejemplo, un lobulillo portal, que básicamente tiene como ejes a las tres venas centrales y las une. Eh, pero lo que acá, el concepto que tú tienes que tener en cuenta va a ser tus zonas divididas en un ácido hepático, ¿no? Entonces tú vas a tener tu zona 1, tu zona 2 y tu zona 3, ¿no? Que básicamente divide entre, acá, como su propio nombre dice, tres zonas al ácido hepático, donde pues el punto más alejado va a ser lo que es la punta de la zona 3. Entonces, teniendo esto en cuenta, tú sabes que los sinusoides van a confluir hacia la vena, ¿no? Como ya había dicho. Entonces, de estas tres, ¿cuál va a ser la zona que esté más cerquita a tu circulación? Obviamente va a ser la zona 1, ¿no? Porque todos los sinusoides, todas las venas están acá, ¿no? Y confluyen hacia el centro. Entonces, tu zona 1 va a ser la que le llega primero, luego la zona 2 y finalmente la zona 3, ¿no? Entonces, las células que van a estar en esta zona 1 son las primeras que van a recibir tu oxígeno, tus nutrientes, tus toxinas que van a venir de toda tu circulación. Y por esa misma razón, que es la que está más cerca a la circulación, es las que van a ser afectadas en un primer momento cuando haya una alteración en lo que es la circulación. ¿Qué tipo de alteraciones? Por ejemplo, como aquí decía, toxinas, ¿no? Esa es la primera que le llegan las toxinas. Entonces, si tú estás intoxicado por metanol, la primera zona a la cual va a llegar tu metanol a hacerle daño es al área 1. El área 1 del ácido hepático va a ser la primera que va a ser afectada. La 3 va a ser la última, porque es la que está más alejada. Entonces, si tú tienes un paciente que va a tener una intoxicación hepática,
¿El centro lobulillo clásico? No, porque es el centro, va a estar más alejado. El espacio porta, tampoco. El área 3 del ácido hepático, como vemos, es la que está más alejada, es la última que le va a llegar. La placa limitante tampoco, no tiene mucho que ver. En la zona más afectada con mayor rapidez va a ser tu área 1 del ácido hepático, ¿no? Que está acá. Este es tu área 1. ¿Por qué? Porque está pegadita a la circulación. De todas estas opciones, lo que está más cerca de la circulación es el área 1 del ácido hepático. Por lo tanto, esa va a ser tu respuesta. Y justo acá pongo el gráfico. Acá pongo el gráfico para que puedan, para que puedan analizarlo un poco más. Bien. Tu centro lobulillo hepático va a ser la vena, alejado. Es todo confluye hacia acá, es lo último. Espacio porta, tampoco. Acá, para que puedan ver en el gráfico. 1, 2, 3. Ese es el primero que le va a llegar. Acá vemos que tiene los vasos, ¿no? Entonces acá le va a llegar el toque de las toxinas. Al toque se va a intoxicar y pues va a generar tu necrosis, ¿no? ¿Y necrosis qué es? La muerte celular, ¿no? Que esto ya es un concepto que lo va a ver muchísimo a partir del próximo año, ¿no? A partir del próximo año todo es necrosis, básicamente. Pregunta 5. Varón de 15 años con antecedentes de hepatitis, ¿no? ¿Hepatitis qué es? Itis, inflamación, básicamente. Inflamación. Entonces, hepatitis, inflamación del hígado. En los 2 años previos, es una hepatitis crónica, que ya tiene una evolución de 2 años, que resulta ser enfermedad de Wilson. Enfermedad de Wilson bastante relacionada con lo que es el cobre, ¿no? Pero no es importante que sepan toda la fisiopatología de la enfermedad de Wilson. No solamente saber a qué afecta, pues a la acumulación de cobre. En esta enfermedad, la mutación de un gen llamado ATP7B va a impedir que el aparato de Golgi incorpore el cobre excedente a la ceruloplasmina. La ceruloplasmina, que es una proteína de transporte, eso es importante, una proteína de transporte. Y ya no va a poder salir por el canalículo biliar, es decir, el canalículo biliar es su vía de salida. Sale por el canalículo biliar para luego, pues, de tu hígado, sale por su vía biliar, para luego ir a la vesícula biliar donde se acumula, y luego ya sale por el cístico, colédoco, y pues entra tu duodeno en segunda porción, ¿no? Entonces no va a poder salir el canalículo biliar. ¿Por qué? Porque hay una falla con la ceruloplasmina, ¿no? Por el aparato de Golgi mismo, en una mutación de este gen. Y entonces, si todo esto te ocurre en la enfermedad de Wilson, ¿dónde se va a almacenar el cobre? ¿No? Tenemos que tener ya un poco nociones de en qué células es que el cobre va a entrar para luego poder ser por el aparato de Golgi incorporado a una proteína transportadora, etc. A, la célula de Kupfer. B, el conducto biliar. C, la célula estrellada. D, el hepatocito. Y E, la célula endotelial. A ver, ¿cuáles son sus respuestas? Ok, de una C, una A. ¿Una respuesta más, chicos? ¿O pasamos nomás? D, D. Ok, ok. Se revivieron. Efectivamente, chicos, va a ser el hepatocito. ¿Por qué no las otras? A ver, tu célula de Kupfer no tiene nada que ver con metabolismo. Tu célula de Kupfer básicamente es una célula inmune. ¿Qué es? Es un macrófago. Un macrófago que va a vivir en tu hígado. Es un macrófago residente, ¿no? Que vas a tenerlo, pucha, desde que eres así. Desde que eres un feto vas a tener. Cuando ya está comenzando a desarrollar el feto, es que estas células de Kupfer llegan a tu hígado, bueno, están en tu hígado y son células que se van a proliferar y cumplen una función inmune, ¿no? Es decir, van a encontrar patógenos y van a comenzar todo el proceso de respuesta inmune que todavía no es necesario. Conducto biliar no tiene nada que ver. Como yo decía, si desalen por el canalículo biliar,
te dice que ni siquiera llegan al canal biliar. Entonces, ¿cómo es que se va a almacenar en estas células del conducto biliar? Imposible. Entonces ya tenemos dos alternativas eliminadas. Célula estrellada, también llamada célula de Hito. No tiene nada que ver. Las células de Hito básicamente van a ser unas células cuyo principal propósito va a ser el depósito de vitamina A. Nos va a ayudar a depositar la vitamina A, no, imagínate que acá tienes tu célula estrellada, en gotitas lipídicas. En gotitas lipídicas donde esta vitamina A va a estar en forma de ésteres de retinol. Se me había ido. Ésteres de retinol. Es la forma lipídica de tu vitamina A, ¿no? Y esto ya luego pasa a diferentes procesos bioquímicos y termina formando la rodopsina. La rodopsina que va a tener bastante influencia como pigmento para las células de tu retina. No funcionará ahí la rodopsina. Esto viene de la célula vitamina A que se almacena en tu célula estrellada o de Hito. Y estas mismas células, para que vayan sabiendo, y es importante, van a ser las principales células en la fisiopatología de la cirrosis. ¿Por qué? Porque estas células van a perder su función y van a comenzar a depositar fibra. Y así es que se fibrose el hígado y la fibrosis hepática y en una etapa más avanzada es lo que se llama cirrosis, ¿no? Principalmente negada por células. Me parece que hay una pregunta de esto después, ¿no? Me hago una idea de por hacerlo pregunta de eco. Entonces lo vamos a ver. Y la célula endotelial tampoco tiene nada que ver. La célula endotelial, pues ya saben, ¿no? Que vas a tener acá tus sinusoides hepáticos que van a estar formadas por tus células endoteliales. Característica importante, fenestrados. Van a ser fenestrados. Pero no tienen nada que ver en el metabolismo del cobre. El cobre simplemente pasa por tu torrente sanguíneo y es captada por acá, ¿sí? Los hepatocitos. El hepatocito va a tener la función, pues, de poder captar el cobre, almacenar el cobre y luego ya a través de la cerveroplatina pues eliminarlo para que no se acumule, porque una enfermedad de Wilson básicamente es esto, acúmulo de cobre. Listo, bastante sencillo. Pregunta 6. En relación a los sinusoides hepáticos, ¿es cierto que A. se forman a partir de los canalículos biliares y el conducto de Herd? B. Están rodeados por una lámina basal muy desarrollada. C. Llevan mezcla de sangre venosa y arterial a la vena central del lobulillo. D. Están conformados por células endoteliales no fenestradas. Y E. Llevan sangre venosa a la vena porta. A ver. Vayan poniendo sus respuestas, a ver qué dicen. C. Listo. Ya. Muy bien. Esta es bastante sencilla, no requiere mucha explicación, ya que esta es una característica básica de tu sinusoides hepáticas, ¿no? Por ejemplo, acá si son fenestradas, llevan a la vena central, no es muy desarrollada, y no se forman a partir de canalículos biliares. Acá tenemos una imagen que nos ayuda a entender un poco más esto, ¿no? Entonces, tú tienes acá, esto es tu lobulillo hepático, tu lobulillo clásico, ¿no? Como decía, en las esquinas van a estar, o en los vértices, mejor dicho, van a estar tu triada porta, y en el centro va a estar tu vena central, ¿no? Entonces, en todas estas venas acá, va a ir pues tu sangre venosa hacia la vena central, que las colecta y luego ya pasa a venas de mayor calibre para luego poder ya desembocar y salir del hígado en, en la vena cava superior, ¿no? Pero de tu sangre arterial que está oxigenando todo el tejido hepático, también sale para acá, también va a salir para acá y se va a mezclar, va a haber una mezcla de sangre, de sangre venosa y arterial que se dirige hacia la vena central lobulillo, ¿no? Este gráfico creo que lo deja súper claro.
Y no hay mucha explicación para esta pregunta. Es una característica que tiene que saber, ¿no? Y por ejemplo, no dejarse confundir por esta parte, ¿no? Que no dice que son no fenestrales, porque sí lo son. Número 7. Me parece que esta es la última, o la penúltima. Ok, para que puedan pasar a sus otros temas, ¿no? Para no pasarnos mucho de ahora. La hipertensión portal de la cirrosis se debe al aumento de la resistencia al flujo de la sangre venosa portal, dado que el colágeno sintetizado por las células de hito o estrelladas que se han transformado en miofibroblastos. Estas células estrelladas se encuentran en, como les mencionaba, la hipertensión portal. Por eso es que me probé una patología relacionada en estas preguntas, ¿no? En tu cirrosis, como dice acá, estas células de hito van a perder su función. Van a perder su función y van a ser transformadas en miofibroblastos, ¿no? Que van a ser pues, células que parecen musculares, pero también tienen su componente fibrótico, ¿no? Su componente un tejido conectivo. Y esto es lo que secretan, es matriz extracelular, ¿no? Va a ser básicamente colágeno, 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 colágeno. Y lo que va a hacer es que todo tu hígado por así decirlo, se llena de colágeno, ¿no? Entonces acá vas a tener tus tecinos hepáticos que no saben muy bien y vas a ver un montón de fibras por acá dispersas, todo, ¿no? Que, a ver, que se puede ver con una coloración que es bastante interesante, que nos ayuda para ver colágeno, ¿no? Colágeno, que va a ser la tricrómica de Masón, tricrómica de Masón. Si quieres ver una fibrosis hepática, tricrómica de Masón. Pero eso no es lo importante. Disculpen que me voy a ir un poquito del tema. Los que tenemos que saber acá, esta es una pregunta de la tela, básicamente, la tela. ¿Dónde se encuentran estas células estrelladas? A, en el espacio porta. B, en la cara sinusoidal del hepatocito. C, en la cara lateral del hepatocito. D, el espacio de Dice. O E, en el sinusoide hepático. A ver, ¿cuál es su respuesta? Ok, D. Efectivamente, en el espacio Eris. ¿Qué va a ser tu espacio Eris? Justo acá tengo una imagen bien bonita. Todas estas son sacadas del rostro. O sea, que ahorita en el reposo pueden ir, leerse la descripción y les va a decir tal vez mucho mejor de lo que yo les estoy diciendo. Acá tienes a tus hepatocitos. Este es tu sinusoide. Acá tenemos a tu endotelio. Y acá justo esta zona de acá es el espacio de Erice. Dentro de este espacio de Erice vas a encontrar a tu célula estrellada o de I, ¿no? Que tiene acá sus gotitas lipídicas, como ya había mencionado, donde va a tener su SSRG9. Este espacio de Erice también se le llama espacio perisinusoidal. ¿Por qué? Porque está en la periferia de tus sinusoides, ¿no? Es un nombre bastante, que nos ayuda bastante a poder saber dónde está, ¿no? Eso es por eso es que a mí, por ejemplo, no me gustan mucho los epónimos, porque si tú dices espacio de Dice, ya, ¿en qué me ayuda a saber Dice, ¿no? Que lo descubrió Dice o que lo descubrió Dice por primera vez. Si tú dices espacio perisinusoidal, ya listo, te ayuda a saber dónde está. Y te puede dar un poco más de características sobre qué células se pueden encontrar ahí por la función que cumplen, etc. ¿No? Entonces, este espacio perisinusoidal se va a encontrar entre las superficies basales de tus hepatocitos y las células endoteliales, ¿no? Y dentro de estas células endoteliales también hay endotelios que van a ser tus células de Kupffer. Listo. ¿Y qué es lo que tienes que saber de este espacio de Dice? Es que básicamente acá es donde se encuentran las células estrelladas. Es un dato, nada más, un dato que debes saber. Espacio perisinusoidal, células estrelladas. Listo, los otros no tienen nada que ver, porque tampoco es que tenga más de una locación como para que confundan, simplemente tienen que saber espacio Dice o espacio perisinusoidal, células estrelladas. Y listo, esta es la última pregunta por la parte de este sistema gastrointestinal, bueno, tracto gastrointestinal. He cubierto los temas que se preguntan con más frecuencia, ¿no? Pueden ver que básicamente mitad del repaso de 3-4 preguntas han sido hígado.
porque hígado viene bastante, 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 bastante. Otros temas que les gusta preguntar es, pues, glándulas salivales, sobre todo saber qué tipo, ¿no? Componente, cuáles son, cerosas, cuáles son mucosas, mixtas, ¿no? Y o qué proporción, ¿no? Si es que es mayormente cerosa, mayormente mucosa. Entonces, eso también repasen. Les gusta también preguntar eso de los plexos, porque es importante saber la diferencia entre ambos. Estudien eso, estudien bastante lo que es estómago. Estómago también preguntan de vez en cuando. Y eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Tal vez revisar otra pregunta, una de las preguntas que he hecho otra vez, o pasamos al siguiente tema. Ok, parece que no. Entonces, muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo y tienen mi número también. Cualquier duda, no duden. Cualquier pregunta, mejor dicho, para no ser más redundante, no duden en mandar un mensaje a mí o a cualquier chico de la IANTIE, que estamos más que dispuestos a ayudarles, incluso por el grupo, ¿no? De Q&A. Ahí les podemos ayudar en cualquier cosa que ya se acerque el examen. Entonces estudien bastante, repasen desde ahora, no vayan a dejar que se les acumule en la última semana todo. Y muchos éxitos, chicos. Muchas gracias.